empezar, vamos a introducir un poco el tema que nos reúne hoy aquí, ¿no? La transformación digital y las aplicaciones tecnológicas presentan un nuevo escenario para trabajar, para competir, en general para vivir, ¿no? Un nuevo escenario en el que sí es cierto que abre muchísimas oportunidades, sobre todo ahora cuando, ¿no?, con la pandemia, que parece que todo el tema tecnológico se ha impulsado, también implica unos riesgos importantes, ¿no? Ante este panorama, la protección de esos millones de datos que corren a diario por las redes, pues hay que protegerlos. Y para ello pues hay que eliminar constantemente los peligros que ocasionan, ¿no?, que pueden llegar a ocasionar. Aquí es donde toma peso la ciberseguridad, que es uno de los temas que hoy vamos a analizar, y un reto al que se enfrentan empresas, sociedades públicas, la sociedad en general, ¿no? Y para analizar de primera mano, no la ciberseguridad, sino todos los cambios que la aplicación de la tecnología a gran escala está afectando, está llegando a todo el mundo empresarial de todos los sectores, pues contamos hoy con la presencia de expertos en la materia, que aprovecho para primero agradecer su presencia hoy aquí con nosotros, con el webinar del Grupo Noticias, y que aprovecho ya para presentar. Por un lado está José Manuel Barrutia, aquí a mi izquierda, director de estrategia de Ibermática y director digital de Ibermática. A continuación, Joseba Enjuto, manager de consultoría S21Sec. Raúl Orduna, director de seguridad digital de Bicontech. Y por último, Xavi Sérvole, socio de Barna Consulting Group. Bueno, pues tras las pertinentes presentaciones, lo mejor es entrar ya en materia. Y, José Manuel, ¿qué papel juega la ciberseguridad hoy en día? Comenzamos contigo. Buenas. Yo creo que la ciberseguridad hasta ahora se enfocaba más como un riesgo únicamente tecnológico, y la verdad es que ya es un riesgo de negocio, ¿no? En muchas ocasiones pone en cuestión la operación, incluso la supervivencia de muchos negocios. Y cada vez más con la transformación digital, como decías, porque ya no hablamos solo de sistemas de información, sino ya estamos hablando de plantas de producción, suministro energético, servicios a los ciudadanos, banca, transporte, todo en general, ¿no? Cualquier cosa que esté conectada es susceptible de tener un robo de datos o de ser paralizada, ¿no? Esto es un poco desconcertante para todos, ¿no? Cada vez que vemos noticias nos quedamos con un cierto halo de miedo, de temor, ¿no?, de desconfianza. Pero la verdad es que, por otro lado, vemos que las organizaciones, los clientes, a veces enfocan la seguridad únicamente como un gasto, ¿no?, para llegar hasta un umbral determinado, y no lo enfocan como algo estratégico, ¿no? Y ciertamente lo es. Yo creo que toda organización tiene que tener hoy en día no solo una estrategia de ciberseguridad, sino una política, ¿no? Y entenderlo como algo no defensivo, sino como algo competitivo, ¿no?, frente a sus otros competidores, ¿no? Y es importante tener una estrategia de ciberseguridad 360 grados, no tanto en la parte más clásica de IT que llamamos, ¿no?, de información, tecnologías de información, como en OT, ¿no?, en sistemas operacionales. Sí es cierto también a veces que la ciberseguridad se percibe como algo incómodo, ¿no?, como que va en sentido contrario de la comodidad del usuario, pero no es una excusa para no implantar sistemas hoy en día, ¿no? Nosotros sí que, conscientes de eso, hace año y medio incorporamos al proyecto Ibermática a una empresa como ITS Security, que es uno de los líderes para incorporar estos servicios en nuestro portafolio. Joseba, ya nos ha comentado un poco José Manuel cómo los riesgos, ¿no?, que implica la red también. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer una gestión de esos riesgos y que esa gestión sea eficaz? Vosotros sabéis mucho de ello, ¿no? Así es, pues precisamente el punto que ha dicho José Manuel es el punto de partida que todas las organizaciones tienen que tener muy claro. Al final, la ciberseguridad no es solamente una herramienta defensiva, digamos. La ciberseguridad tiene que formar parte del negocio, pero obviamente no puede ser un impedimento para que el negocio se desarrolle, y por lo tanto hay que encontrar ese punto de equilibrio entre cuánto beneficiamos al negocio, por un lado, y por otro lado, digamos, cuántas limitaciones estamos poniendo precisamente para garantizar que ese negocio sea clave.
¿vale? Y ese negocio funcione. Y precisamente en eso ese es el motor de la gestión de riesgos, ¿vale? Precisamente la gestión de riesgos lo que nos permite es medir hasta qué punto hay determinados elementos que son críticos para el negocio y, por lo tanto, va a ser ahí donde vamos a tener que poner esas medidas de seguridad más intensas. Y, sin embargo, ese análisis también nos va a permitir ver dónde podemos relajar esas medidas de seguridad para que el negocio fluya de la mejor manera posible sin que eso suponga incurrir en unas situaciones que fuesen más peligrosas. Precisamente ese ejercicio es el que todas las organizaciones deberían hacer y el que todas las organizaciones deberían repetir constantemente. Al final los negocios cambian y no basta con haber hecho un ejercicio teórico, sino que esa gestión de riesgos tiene que estar muy aterrizada al negocio, tiene que ser muy del día a día y muy actualizada en base a las diferentes amenazas que se perciben, ¿vale? Y disponer de servicios de inteligencia donde te digan en qué momento tu negocio tiene más riesgos porque hay una determinada campaña que afecta a empresas de tu sector o porque hay un determinado ciberataque que está muy focalizado hacia los sistemas de información que tú tienes, pues es un factor clave para saber en qué momento tengo que poner más recursos a proteger e incluso más recursos a reaccionar y en qué momento, digamos, puedo rebajar esas limitaciones y dejar que el negocio siga fluyendo más libremente. Y ese es el ejercicio que todas las empresas deberían articular y que muchas veces pues, las que son conscientes de que tienen que hacer un análisis de riesgos se quedan a veces en un ejercicio un poco más teórico. Pero hablamos igual de sociedades que son conscientes de ese riesgo. Me imagino que habrá algunas que ni se lo plantean, o todavía, ¿no? Pequeñas empresas. Lamentablemente, en todas las organizaciones, probablemente, y quizás a día de hoy todavía algo que no, pero todo el mundo tiene un antivirus ya no en su empresa, sino incluso en su casa. Es decir, todos somos mínimamente conscientes de que de alguna forma nos pueden atacar. La diferencia está en que en unos ámbitos pues, estamos dispuestos a hacerle frente pues, con unas soluciones más gratuitas o con unas soluciones menos sofisticadas y en otros casos vamos a necesitar pues, unas soluciones más profesionales. Y precisamente lo que no podemos caer es en el error de como yo soy pequeño, a mí no me van a atacar, porque precisamente los ataques no van a por los más fuertes. Muchas veces este tipo de trabajos son estadísticos. Entonces, si yo necesito que de 100 ataques tenga éxito uno, porque solamente con que uno tenga éxito voy a obtener el resultado que quiero, pues es más fácil atacar a 100 débiles que atacar a 100 fuertes. Por lo tanto, ser una empresa pequeña o no ser muy conocido, lamentablemente no nos pone en mejor situación, porque hoy en día es tan fácil atacar que todos vamos a ser atacados. Y lo importante es tener medidas lo suficientemente resistentes como para que ese ataque no nos haga mucho daño. Lamentablemente, muchas pymes, el 60% de las pymes que han sufrido un ciberataque cierran al cabo de 6 meses, ¿vale? Precisamente porque les hizo tanto daño que no el ciberataque en sí mismo, no el día que lo sufrieron, pero sí su negocio se ha visto tan afectado que al cabo del tiempo se ven abocados al cierre y eso es lo que todo el mundo debería ser consciente y debería tratar de evitar. Y no hay que olvidar tampoco que en el mundo digital muchas veces el conseguir entrar o atacar a alguien pequeño es un paso intermedio para luego poder atacar a alguien más grande. Entonces muchas veces los que tienen menos que temer son perfectas plataformas de lanzamiento pues, para suplantaciones de identidad, para suplantaciones de máquinas, para minar bitcoins, para atacar en botnets. O sea, al final todos estamos expuestos y de alguna forma los atacantes saltan con mucha facilidad de un sitio a otro, con lo cual hay que ver el conjunto global. No solo tienes que verte a ti mismo, sino yo cuánto mal podría hacer a los demás si soy atacado, ¿no? A nivel reputacional, a nivel de negocio, a nivel tecnológico. Raúl, aprovechando tu intervención, aprovecho para preguntarte, ¿qué es EGIDA? La Red de Excelencia Nacional para la Protección de la Privacidad, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Mira, en este caso sabemos, porque las cifras así lo dicen, que vamos a decir, la parte de ciberamenazas, la parte de los ciberatacantes está creciendo mucho a nivel
economía sumergida, está creciendo mucho a nivel de recursos que tienen, tanto a nivel de estados, hay determinados estados que utilizan la ciberdefensa, ciberataque para poder posicionarse en un escenario de guerra digital, como a nivel de la cantidad o la economía sumergida que puedes tener traficando con datos, ¿no? O con datos o con incluso sobornos, incluso lo que puede ser ransomware, secuestros de máquinas, secuestros de sistemas industriales. Entonces, para poder hacer frente a todo esto, hace falta tener grandes recursos de defensa. Desde Europa ya se está promoviendo la creación de una red de competencia en ciberseguridad a nivel europeo. Eso se está organizando con 4 pilotos que se están desarrollando en todos los países de los Estados miembros, y a nivel nacional Égida es una red de las tecnologías Cervera, una red destacada de tecnologías Cervera para proteger la información y la privacidad. Es la forma en la que nos agrupamos, en este caso a nivel nacional, para poder dar soporte a estas redes internacionales y para poder aglutinar centros tecnológicos, en este caso, que estamos enfocados en proporcionar soluciones o tecnologías a las empresas de ciberseguridad y a las empresas de usuarios finales. En este caso colaboramos con Gradiant en Galicia, colaboramos con Ikerlan en el País Vasco, también con Fidesol en Andalucía, y nosotros para analizar 4 puntos importantes a nivel tecnológico que están en la base de cosas de las que estamos discutiendo ahora, como pueden ser los nuevos paradigmas de cifrado, la gestión de la identidad, que es fundamental. Estábamos hablando no solo de los ataques a las máquinas, sino también a la suplantación de las personas. Es crítico. Con la pandemia se ha visto que las medidas de seguridad existentes muchas veces, por culpa de las propias personas, no son tan eficaces como debieran. Ha habido muchísimos ataques a las personas y muchísimos éxitos. Entonces hay que conseguir que esto se reduzca de alguna forma. También estamos trabajando en lo que sería la protección del desarrollo de los sistemas, también alineados con muchos proyectos europeos, como el Cyber Security Act, que procura que los dispositivos sean seguros, y la seguridad en sistemas distribuidos, industriales, automoción. Todo el mundo habla del coche autónomo, pero el coche autónomo tiene que ser seguro. Si el coche autónomo no es seguro, pues cualquiera puede entrar y atacarte, ¿no? Pues Égida, de alguna forma, gestiona todos estos problemas para desarrollar tecnología que luego se pueda transferir a las empresas. Muchas gracias. Xavi, hemos hablado de la tecnología a todos los campos empresariales, entonces, pero bueno, a todas las actividades económicas. Una de ellas relacionada con el mundo de las ventas. Ahí es donde tú nos vas a contar un poquito cómo el mundo comercial, el mundo de las ventas se expone a este cambio, esta transformación digital, automatización, todo cambio en el mundo de las ventas. Y en ocasiones, para el vendedor, la tecnología no es su aliado, ¿no? Lo ve como un enemigo. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a los equipos de ventas? Pues como muy bien dices, y aprovechando un poco lo que estaba comentando Raúl, tiene 2 grandes riesgos, ¿no?, para el vendedor. Uno, para su propia actividad, en el sentido en el que si hay mucha automatización de ventas y todo pasa por el e-commerce, el vendedor de a pie, los bípedes que tenemos que ir puerta por puerta, pues intentando vender nuestros productos, nuestros servicios, pues parece que tengan sus días contados, ¿no? Incluso hay algunos estudios que vaticinan pues que hay muchos tipos de trabajo que van a desaparecer, y uno de ellos son los vendedores, ¿no? En este caso, decirles a los vendedores que nos oigan y que os lean, pues que estén tranquilos, que el mundo de las ventas necesita vendedores, pero necesita vendedores profesionales, necesita vendedores que vivan en un mundo híbrido donde sepan compaginar la parte de la venta presencial, de la venta de calle, como decimos, ¿no?, con la venta digital o con el mundo del marketing digital, donde las dos capas tienen que ir cada vez más unidas. Marketing y ventas, históricamente llevamos 10 años con el IS Business School en la Universidad de Navarra haciendo un estudio de cómo se comportan las redes comerciales en España, y vemos que año tras año hay un dato que nos sorprende, ¿no?, que los directivos dicen que sus áreas de marketing y ventas están muy desalineadas, que no se llevan bien y que unos critican a los otros, ¿no? Bueno, pues eso, cuando hablamos del mundo de los datos,
pues estamos con una capacidad de entender mucho mejor a nuestros clientes, de entender mucho mejor cuáles son sus comportamientos y, por tanto, acercarnos en el momento adecuado, no ser intrusivos, como todos nosotros pues estamos viendo algunas empresas que siguen haciendo puerta fría. Comentábamos hace un momento a micro cerrado, ¿no?, que estamos hartos de que nos llamen, de que nos invadan nuestros datos, cómo han conseguido nuestros datos, cómo es que me llaman a estas horas, cómo saben mi teléfono. Pues esto es el segundo riesgo, ¿no? El vendedor con qué armas, y perdonar la palabra, puede actuar para acercarse a uno de sus clientes, cómo las empresas podemos estar tranquilos de que podemos contactar con algún cliente, y todo eso cada vez más tiene que estar regulado y tiene que estar bien llevado, ¿no? Y para eso necesitamos profesionales de la venta, profesionales del marketing, que trabajen muy bien con esos datos, y unos datos que no tienen que ser datos big data que no estén de alguna manera bien trabajados, sino que tienen que ser unos datos súper segmentados con la capacidad de ofrecer valor. A mí, si me ofrecen algo que yo estaba buscando, que yo necesito, que yo tengo un interés en buscar una buena comparativa, no lo voy a considerar que es intrusivo, voy a considerar que me están ayudando. Y esa es la gran palanca que tenemos las empresas de marketing y ventas para acercarnos a nuestros clientes desde un punto de vista de generar valor. Y esto en el B2C, en el mundo del gran mercado que vamos directamente al consumidor, pues es relativamente fácil en el sentido de saber qué productos estamos buscando, pero sobre todo en el mundo del B2B, del business to business, de entre empresa y empresa, es donde realmente, a través de la información, de los datos, de incluso sofisticaciones de tecnología, que hablábamos también con ellos, de predictivas, de machine learning, de cosas que nos van a hacer entender mucho mejor a nuestro cliente y ofrecerle una experiencia cliente homogénea entre lo que es el mundo presencial, repito, el vendedor que tiene que ir a atenderos, a daros ese servicio cada vez más profesionalizado, y el mundo de la venta online, que evidentemente después de la pandemia está creciendo muchísimo y es una realidad, ¿no? De hecho, yo creo que precisamente en ese mundo híbrido es posiblemente una de las mejores formas de mitigar uno de los principales riesgos que se están enfrentando hoy en día las empresas, que es ya no solamente la suplantación de identidad, sino la creación de identidades falsas. Al final, una forma muy sencilla de llegar a una organización a la que quieres atacar, digamos, y hacerte con su confianza, es precisamente crear una empresa ficticia en Internet, es crear una página web, crear en LinkedIn un par de perfiles comerciales precisamente que son pues la vía de acceso a cualquier cliente potencial, y a partir de ahí, haciéndote pasar por una empresa que no existe y por un comercial de una empresa que no existe, acercarte a una organización, tratar de enlazar algún tipo de relación de confianza con alguien de dentro de esa organización, y a partir de ahí utilizar la información que esa persona te pueda proporcionar, pues normalmente, ya digo, mediante relaciones todas por Internet, todas no personales, pero una forma de conseguir suficiente información como para luego ser capaz de lanzar un ataque y progresar en ese ataque. Con lo cual, un mundo híbrido en el que los comerciales no sean solamente una página web o sean un correo electrónico, sino que haya una persona por detrás que puedes conocer y con la que puedes contrastar su identidad, es una forma muy sencilla de estar más protegido frente a un riesgo que cada día más se produce, porque, como ha dicho Raúl, tú eres tan importante no solamente como seas tu tamaño, sino también como sean tus clientes. Y la cadena de suministro pues es una de las mejores formas de entablar relaciones con las empresas. Por ver el mismo concepto, al final somos humanos, tenemos los mismos problemas. El problema de la confianza yo creo que es un problema crítico, tanto en sistemas autónomos como en sistemas de identidades, y esto que comenta Joseba se puede ver muy bien en los presuntos ataques de Rusia a las elecciones de Estados Unidos, o movimientos a nivel de influir en las decisiones de la gente, que al final puedes acabar poniendo a una persona al mando de un país con mucho poder. Y uno de los vectores de ataque era hacerse con perfiles falsos, publicar información que sabes que está alineada con determinados sectores y dirigirla de una forma muy precisa a quien es susceptible de confiar en ti.
Si consigues ese ataque, no has hecho un ataque a nivel electrónico, vamos a decir, sino a nivel social. El resultado en el mundo híbrido es impresionante. Eso es otro riesgo a la que está sometido el comercial, la persona que tiene que generar valor, ¿no? La infoxicación. Si tú vas como experto de tu materia a ver a un cliente o a ver a un prospecto o a ver a un socio y alguien pues ha utilizado tu información, tu página web para generar ruido, para generar noticias falsas, etcétera, el comercial tiene que estar súper bien preparado para este mundo en el que el cliente o el interlocutor cree estar mejor informado o igual informado que tú, ¿no? Y ahí hay que ser súper profesional y volvemos a esa generación de valor y de confianza, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje, Xavi, de que la tecnología a disposición de los vendedores va a ser un aliado, ¿no? José Manuel, pues vamos a hablar ahora de otro sector, el sector de las tecnologías de la información. ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta hoy en día? Pues yo diría que los proveedores de servicios de TI como nosotros tenemos 4 retos y aprovecharé para comentar también cómo los afrontamos, ¿no? El primero es la disrupción digital, ¿no? Obviamente es una oportunidad de negocio para nosotros y genera demanda, pero también a veces nos olvidamos que como proveedores nosotros mismos también nos afecta, ¿no? Con todos los cambios tecnológicos que hay. Nosotros estamos avanzando mucho en automatización de operaciones, ¿no? Temas de RPA, etcétera, aplicando analítica, porque también nosotros tenemos un montón de datos de nuestras actividades, analítica en la toma de decisiones de negocio, ¿no? Ese es el primero. El segundo, yo diría que el más importante es la falta o por lo menos la ausencia de talento, ¿no? De perfiles especializados, cualificados, por lo menos en el volumen que se necesita y en el momento que se necesita ahora, ¿no? Con los fondos Next Generation Europe, ¿no? Nosotros ahí estamos trabajando primero con una propuesta de valor al empleado competitiva, no solo hablando de retribución, sino también de conciliación laboral, importante en estos momentos, carrera profesional, etcétera, y acuerdos con universidades y centros de formación, ¿no? Y bueno, recientemente hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas del Estado para trabajar, ¿no? El tercero es un poco el cambio en el tipo de comprador o de decisor en el cliente, ¿no? Y lo que valora, que hasta ahora era sobre todo pues economía, ¿no? Economía, el precio, también la tecnología y la operación, y ahora más lo que identifica es lo que le aporta realmente a su negocio, ¿no? El valor añadido, ¿no? Nosotros entendemos que es un valor fundamental hoy en día la flexibilidad contractual, la satisfacción del cliente, la calidad del servicio y el entendimiento de los clientes, ¿no? Y también este año una vez más hemos sido reconocidos como el mejor proveedor de TI en el Estado desde el punto de vista de satisfacción de los clientes. Y el último, yo diría, es el propio panorama competitivo, ¿no? En el que nos enfrentamos. Aparecen nuevos actores, nuevas empresas no tradicionales, operadores de telecomunicación, etcétera. Todos competimos por el mismo espectro de oportunidades, con diferentes ángulos quizás, y bueno, ahí nuestra visión es que tenemos que orquestar, ¿no? Que es un poco la palabra de moda, ¿no? Combinar nuestras soluciones con las de otros proveedores para aportar al cliente final más valor añadido. Joseba, confianza en ciberseguridad. ¿Qué papel juega en este marco? Pues al final el grave problema y la gran ventaja que tenemos es que la sociedad está suficientemente preocupada por la ciberseguridad como para querer establecer marcos de referencia. Algunos de estos marcos de referencia son normas y otros de esos marcos de referencia son leyes. Y al final, tener que gestionar adecuadamente el cumplimiento de esos marcos de referencia puede ser visto inicialmente como un reto para las organizaciones, pero yo creo que también es una gran oportunidad. O sea, es evidente que todos cuando conducimos, en un momento determinado nos puede molestar que haya un límite de velocidad. Pero también somos conscientes de que ese límite de velocidad está puesto pues, para garantizar que las condiciones en las que estamos conduciendo, en las que estamos desarrollando nuestra actividad, son suficientemente seguras. En ciberseguridad es un poco lo mismo. Cada vez están surgiendo más regulaciones que ponen una serie de limitaciones y que ponen una serie de condiciones que las organizaciones tienen que cumplir. Quizás la más conocida sea la relativa a la protección de datos personales, pero cada vez más existen
regulaciones sectoriales e incluso de ámbito más general, donde establecen cuáles son las normas de ciberseguridad que las organizaciones tienen que cumplir, que no deja de ser un conjunto de requisitos mínimos, pero que vienen acompañados de modelos de referencia donde nos dan pistas sobre cómo, aprovechando estos requisitos mínimos, podemos ir más allá y podemos aprovechar la ciberseguridad en beneficio de nuestra propia organización. Y precisamente la clave es esa, en un mundo en el que tanto las organizaciones se transforman digitalmente como incluso los comerciales se transforman digitalmente, lo cual ya es decir en muchos casos, y todos recordamos el perfil clásico del comercial, ser capaz de aprovechar estos retos que tiene la ciberseguridad y estos modelos de referencia para mejorar y para apoyar mejor nuestro negocio, pues creo que es la manera en que las organizaciones tienen que aprender a torear estas limitaciones y ser capaz de sacar beneficio, porque tienen diferentes modelos de referencia que les van a ayudar a hacer las cosas mejor que los demás, mejor que la media y, por lo tanto, convirtiendo la ciberseguridad en una ventaja competitiva, porque tarde o temprano va a ser una exigencia del mercado. Si no eres ciberseguro, no van a contar contigo. A nivel europeo, en esta misma línea, hay un impulso muy fuerte desde los programas de innovación, pero desde la propia estrategia de la Unión, en conseguir que Europa sea autosoberana, a nivel de que no dependas estructuralmente de países como Estados Unidos o China. En ese sentido, en los últimos 5 años, la regulación en ciberseguridad se ha incrementado, no voy a decir exponencialmente, pero vamos a decir que ha aumentado muchísimo. Ahora hay regulación para protección de privacidad, lo sabemos casi todos, pero también hay regulación para servicios esenciales, hay regulación para certificar dispositivos, hay regulación para la identidad digital que nos va a cambiar, como vemos, el DNI de aquí a pocos años. O sea, y todo esto ha ido pasando en 5 años, hay nuevas versiones creciendo y eso nos afecta un poco a todos, ¿no? Desde la sociedad en su conjunto como consumidores o afectados, a las empresas que tienen que dar servicios y cubrir estos problemas que se han ido detectando. Al hilo de esa regulación, legislación y demás, también tiene que ver mucho la seguridad digital, ¿no? Una vez de que esté todo regulado, la seguridad será mayor, ¿no? Claro, es un poco lo que comentaba Joseba, ¿no? Muchas veces la seguridad, la gente a veces lo ve como una desventaja porque no permite que sea tan ágil, pero por otro lado, nuestra actividad no puede estar afectando negativamente a los demás, ¿no? Entonces, todos estos ámbitos de los que estamos hablando están interrelacionados entre sí, están procurando que la actividad que tú desarrolles se mantenga y sea positiva, vamos a decir, para toda la sociedad, ¿no? Que tus actividades no puedan ser no éticas, que no puedan ser peligrosas, que muchas veces hasta hace relativamente pocos años los casos de detección, de detención de un hacker iban más en base a la piratería que se le encontraba en el ordenador, porque muchas veces el haber entrado en una organización con su usuario y su clave no se podía considerar delito. Todo eso ha ido cambiando porque la legislación tiene que ir cambiando. Para generar este tipo de certificaciones, este tipo de legislación, muchas veces llaman a especialistas, a expertos de distintos ámbitos y a distintos niveles. Participamos nosotros, participan las empresas, muchos de nosotros nos encontramos en estos foros, ¿no? Como ISO, como UNE, donde estamos intentando ayudar un poco a crear certificaciones que luego más adelante van a acabar siendo legislación. Entonces, bueno, es una forma de proteger a toda la sociedad, ¿no? Hablábamos antes de la red de competencias. Lo mismo, una cosa son los servicios que están en la sociedad, otra cosa son los servicios que necesitan las empresas. Cómo desarrollar tecnologías frente a un escenario muy variado, muy amplio, donde se están incluyendo o se está ampliando los riesgos a distintos niveles, ¿no? Tanto cómo afectan a las personas, hablábamos antes de la identidad, cómo afectan a las máquinas, ahora hablamos del Internet de las cosas, todo está conectado, claro, pero eso no está haciendo que todo se conectara como estaba antes, está haciendo que Internet crezca conceptualmente en muchos dispositivos, protocolos que antes no existían. Bueno, existían, pero no estaban conectados. Al estar conectados están accesibles a los ataques, con lo cual hay que desarrollar nuevos mecanismos de defensa para poder proteger estos elementos. Y en ese sentido que sea una ventaja competitiva también para no solo
las empresas, sino también los usuarios o los compradores, ¿no? Toda esa información que recogemos, que recogen las empresas, que recogen incluso las máquinas, las podemos utilizar de varias maneras, ¿no? Pero la manera más idealista es que la utilicemos para que la vida sea mejor, para que los contactos entre las personas sean los correctos, que no haya intrusismo, como decíamos antes, y que esos equipos comerciales que todas las empresas tenemos que vender y tenemos que salir a ofrecer nuestros servicios, pues lo podamos hacer de una manera en la que todo el mundo estemos a gusto, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos qué hacen con nuestros datos. Si los utilizáramos bien, lo haríamos en pos a que esos datos nos acercaran a una información mucho más veraz, mucho más de valor, etcétera. Pero ahí surge la duda, ¿no? de cómo recuperamos toda esta información, cómo no sé si es la palabra correcta, pero cómo la encriptamos para que nadie nos la coja de nuestras organizaciones, ¿no? Y la podamos utilizar como una inteligencia de negocio en la que la eficiencia de nuestros equipos también sea la óptima, ¿no? Porque yo no tengo que ir a visitar a todo el mundo de la misma manera, sino que tengo que ir a hacer esas visitas presenciales, ese mundo híbrido, para generar valor, para generar humanidad, porque estamos hablando de datos, estamos hablando de cosas muy frías, pero al final el vendedor lo que tiene que hacer también es acercar la parte humana de las compañías, los valores, pues esa misión y visión que tenemos todas las compañías escritas en un papelote, que a veces pues está para ponerlo en un marco en la entrada de las oficinas, pero nadie la utiliza. En cambio, el vendedor tiene que ser aquella persona, y hablo de vendedor crudamente, ¿no? Porque nos inventamos nombres, que comentábamos en el desayuno, ¿no? para enmascarar, ¿no? Pero al final lo que tenemos que hacer todos es vender, pero vender con valor, y esa venta tiene que generar pues confianza y tiene que generar un servicio. Xavi, vamos un poco a la práctica. Ay, perdón. Sí, no, lo que pasa es que aquí hay una especie de conflicto semántico en un sentido bastante fundamental, y es que mucha gente ve la seguridad como si fuera una restricción. Claro. No, la seguridad nunca restringe si lo puede evitar. La seguridad lo que hace es controlar. ¿Qué pasa? Que la connotación del control suele ser muy mala, porque siempre estás pensando en un control externo tipo 1984, y realmente lo que está diciéndote es, tú tienes que controlar tus datos. Los datos que tú manejas como persona los tienes que controlar tú. Los datos que una organización controla los tiene que controlar esa organización, y se está asegurando, preocupando, de que esos datos no puedan ser usados por terceros con unas intenciones, unas finalidades desconocidas, que generalmente van a ser peores que las tuyas. Precisamente, a mí me hace mucha gracia olvidar, hemos hablado puntualmente de la protección de datos a nivel europeo. Sí. El Reglamento General de Protección de Datos tiene una coletilla que es "y para la libre circulación de los datos personales en la Unión Europea". Quiero decir, precisamente está pensando en vamos a aplicar una serie de garantías de seguridad, pero no para que nadie actúe, sino precisamente para todo lo contrario, para que, partiendo de esas premisas mínimas, seamos capaces de hacer negocio convirtiendo esos datos en valor para las organizaciones. Es lo que decías, Xavi, ¿no? Al final, lo que tú cedas de tus datos porque lo quieres ceder es lo que las otras organizaciones, o en este caso los vendedores, van a usar para darte un servicio adecuado. A nadie le molesta cuando cumple sus expectativas y van más allá de sus expectativas. Lo que le molesta es, hablábamos antes, cuando te llaman sin que tú sepas quién es, sin que sepas de dónde han conseguido tus datos para ofrecerte algo que no necesitas o no quieres. Pero si y con una base que muchas veces nos parece engaño, ¿no? Te están intentando engañar, ¿no? Y entonces venta, engaño, a veces va muy cercana, ¿no? Entonces ese adjetivo peyorativo de vendedor pues puede hacer mucho daño, ¿no? a una Xavi, te profesión comentaba necesaria, antes ¿no? un poquito para continuar en tendencias, vamos un poco a lo práctico. ¿Qué tendencias estáis vosotros desde Barna Consulting Group, pues que sabéis perfectamente cómo qué necesita ahora mismo, ¿no? Esas tendencias nuevas para automatización de las ventas? Pues la tendencia es clara, ¿no? Es el vendedor híbrido, es el vendedor que sepa jugar en los dos campos, y no es lo mismo. Entonces, muchas veces cuando vamos a las organizaciones a hablarles de qué competencias tiene que tener ese vendedor híbrido, pues una cosa tiene que quedar clara para la tranquilidad de todos aquellos que son vendedores, ¿no? Es muchísimo más sencillo
dotar de la parte tecnológica a vendedores que saben hacer muy bien su trabajo, que tienen una venta consultiva, que tienen unos procesos y unas metodologías comerciales, que tienen una inteligencia emocional dedicada a la venta y a dar servicio y tranquilidad a sus clientes, que hacerlo al revés, ¿no? Coger a nativos digitales y enseñarles todo el arte, toda la mecánica que supone pues, años y años de experiencia en el mundo de la venta, ¿no? Con lo cual, primer mensaje a los vendedores, tranquilos, poneros las pilas, vamos a ver qué hay por ahí para que tu venta sea de más valor y consiga llegar a más gente. La automatización de las ventas en sí puede ser un riesgo porque al final lo que queremos como clientes, como decisores, como compradores, es que nos traten de manera especial, sentirnos únicos, sentirnos que la experiencia de compra sea una experiencia memorable en muchos de los servicios, ¿no? Y tanto cuando eres consumidor personal como cuando eres un director de compras o un director técnico de alguna empresa que está comprando un servicio para su empresa, ¿no? Y para tener ese servicio personalizado, pues la automatización parece una contrariedad. ¿Qué es lo que nos sirve la automatización en el mundo de las ventas? Nos sirve para una palabrota muy bonita que es segmentar. Segmentar quiere decir que a cada persona, cada estereotipo, cada tipo de decisor o interlocutor va a necesitar unas mecánicas diferentes, va a necesitar una oferta de valor diferente, va a necesitar un contacto diferente. Y para segmentar necesitamos tener muchos datos, con mucha inteligencia de mercado, con mucha protección de que no tengamos infoxicación, de que esos datos sean veraces y con eso conseguir que los responsables de dar ese servicio, ya sea la parte más comercial como también la parte técnica, porque hay muchos departamentos de la compañía que al final tienen que tener interrelación con los clientes y ofrecer ese valor, pues sepan qué tipo de relación está teniendo a nivel de todos los canales de contacto con el cliente para generar esa experiencia de compra lo más homogénea posible. Si me llaman desde el servicio de atención al cliente, si me llaman desde postventa, si me llaman el técnico de operaciones, si me llama el de logística, si me llama el propio comercial, todos tienen que tener una información en la que sepamos qué momento está teniendo nuestro cliente, nuestro posible cliente, para generar esa oferta, oferta de valor pues más conjunta y más real. He mencionado en la introducción un poco la pandemia, ¿no? Cómo ha acelerado el proceso de digitalización de la gran mayoría de los sectores, ¿no? No sé, ¿ha respondido las empresas desde Ibermática? ¿Consideráis que las empresas han respondido a este cambio un tanto impuesto? ¿Cómo ha respondido Ibermática? Aprovechando. Que la pandemia ha acelerado la transformación digital en entre 5 y 10 años, ¿no? en los clientes, ¿no? Bueno, nosotros sí lo vemos desde nuestros resultados, ¿no? Que hemos crecido de manera importante durante el año 20, tuvimos los mejores resultados de la historia y también lo vamos a tener ahora en el año 21, ¿no? Superando los del anterior, lo cual quiere decir que o lo estamos haciendo muy bien o también los clientes nos demandan más cosas que antes, ¿no? Sí es cierto que, bueno, yo creo que es la palabra de moda, ¿no? COVID ha puesto a prueba la resiliencia de todos, ¿no? De la sociedad, de las instituciones públicas, del tejido productivo, ¿no? En nuestro caso hemos trabajado en dos frentes, ¿no? En gestionar la crisis interna, ¿no? Y ahí la prioridad ha sido el empleado y su salud, y sigue siendo, de hecho por eso hoy en día tiene la opción de seguir teletrabajando desde sus domicilios. Y en segundo lugar, adaptar nuestro offering a soluciones más digitales, ¿no? Tanto para las administraciones públicas, las áreas de salud de diferentes comunidades, aplicaciones de rastreo, analítica de datos de COVID, etcétera, ¿no? Ahí también hemos hecho un esfuerzo importante en ser la primera organización del Estado certificada en protocolos anti-COVID en el ámbito de TI para garantizar esa seguridad de los empleados, ¿no? Joseba, se puede hablar de una oportunidad, se ha oído mucho, ¿no? Que la pandemia al final ha supuesto eso, ¿no? Un empuje, oportunidades para muchos sectores de acelerar todo el proceso que igual estaba un poco parado. Yo creo que sí. Al final lo que está claro es que la pandemia, queramos o no, ha supuesto un cambio en las formas de trabajar de las organizaciones. Y antes el hecho de que todos coincidiéramos en un mismo espacio, pues tenía sus beneficios a nivel social,
tenía sus beneficios también a nivel operativo, pero precisamente prescindir de la necesidad de coincidir, obviamente tiene sus inconvenientes y creo que todos somos conscientes de que quizás la parte social se ve afectada y que bueno, pues las conversaciones de café pues probablemente las hayamos echado de menos, pero nos ha permitido ver las empresas de otra manera, ¿vale? Y sí que es cierto que antes pues posiblemente la fuerza comercial se desplazaba mucho, quizás áreas como puede ser en la que estoy yo de consultoría, pues también tenemos que movernos mucho, pero no en todas las organizaciones era una constante. Y eso, pues desde el punto de vista nuestro y de la ciberseguridad en particular, pues también supone que las organizaciones tienen que hacer frente a situaciones que antes no se daban de una manera generalizada. Y bueno, pues todos tenemos que ser conscientes de que dentro de nuestras organizaciones contamos con una serie de medidas de seguridad que en nuestra casa quizás no tenemos y por lo tanto tenemos que compensar y sobre todo tenemos que compensarlo, y a mí es lo que me parece más importante desde un punto de vista de cambio cultural, ¿vale? El hecho de trabajar en remoto hace que tengamos que cambiar nuestra mentalidad en muchos ámbitos y en el de la ciberseguridad también. Tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a nuevos riesgos y, por lo tanto, tenemos que adoptar nuevas precauciones que, ya digo, a veces no éramos conscientes de ellas porque nos venían de serie y en nuestras casas vamos a tener que tenerlo en cuenta. Pero es que encima eso es bueno para nosotros, ¿vale? Cualquier precaución, cualquier medida de ciberseguridad que por el hecho de estar teletrabajando a mí me implique ser más prudente en ciertos comportamientos, eso lo voy a llevar también a partir de las 6 de la tarde cuando deje el equipo de la empresa y coja el equipo personal. Y cuando sepa que si navego en determinados lugares o en determinados foros, tengo que adoptar una serie de medidas adicionales. A nivel de concienciación se ha avanzado, se ha mejorado mucho, pero sí que es verdad que se ha mejorado también debido a la situación a la que nos hemos visto expuestos, ¿no? Hay muchas empresas que formaban a las personas que tenían un contacto con el exterior en cómo tenías que evitar determinados riesgos, pero lo que ha sucedido con la pandemia es que de repente prácticamente toda la empresa ha estado expuesta al exterior y se han visto muchos ataques con mucho éxito en esas personas que habitualmente no tenían acceso al exterior, de repente han tenido acceso al exterior y les han engañado, ¿no? Fraudes económicos, de cambiar datos y demás, porque normalmente nadie hablaba con ellas desde fuera de la empresa. Raúl, investigación también, ¿no? Investigación se ha visto, se ha puesto de manifiesto también la importancia en el desarrollo de la tecnología digital, ¿no? La investigación al servicio de la digitalización. ¿Estáis trabajando en algo así de lo que podamos hablar? Primero, la tecnología es la aplicación de la ciencia para resolver problemas. Entonces, ¿qué problemas son a los que ahora mismo nos estamos enfrentando desde el punto de vista tecnológico? Lo hemos comentado un poco antes. Aquellos problemas donde el control es más difícil. Uno de ellos es, por ejemplo, qué hacen las personas con sus datos. Hay que facilitarles, por un lado, que puedan tener ese control y, por otro lado, que no les esclavice, que no tengas que meter 4 o 5 claves, un certificado, 3 biométricos, porque entonces la gente tampoco haría nada. La gente quiere poder relacionarse con los sistemas de una forma ágil y con confianza. Son dos cosas que se pegan. Entonces hay que proporcionar un control mayor en ese sentido. También en el otro lado del espectro hablábamos de sistemas autónomos, como pueden ser fábricas, máquina herramienta, temas de salud, automoción, sistemas que toman sus propias decisiones. Los robots van solos en las empresas, los coches pues, dentro de poco van a ir solos por las carreteras. El control de esos sistemas es muy difícil. Es muy difícil porque toman sus propias decisiones y por lo tanto tienes que asegurar que las decisiones que toman son correctas y no van a causar problemas ni físicos ni digitales. Y por otro lado hay otros ámbitos, como por ejemplo pueden ser esos temas industriales de los que hablábamos antes, que no porque fueran autónomos, sino todo lo contrario, porque llevaban 30 años funcionando igual, la gente no les presta tanta atención y por lo tanto son vamos a decir, un foco muy interesante para los atacantes y porque además pueden dar mucho dinero, como se ha visto en los ataques que han tenido éxito. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer tecnologías que permitan incrementar el control de las organizaciones sobre esos entornos que son difíciles de controlar. Y los nuevos sistemas de inteligencia artificial, de machine learning y los datos que comentábamos antes nos permiten aplicar muchas tecnologías que hace 5 años eran impensables
para poder mejorar la ciberseguridad de los sistemas actuales. Xavi, ya nos has comentado un poquito, bueno, cómo ha cambiado el mundo comercial, ¿no? Y lo que tiene que todavía que cambiar, ¿no? ¿Cómo valoras todo lo que ha pasado? Porque ha sido uno de los sectores, desde luego, que, ¿no? Desde se han visto primero en casa, rápidamente, departamentos, relaciones presenciales, cero. Entonces, ¿cómo valoras todo lo que ha ocurrido en este año y medio? Pues mira, una cosa curiosa es que antes de la pandemia, un par o 13 años antes de la pandemia, desde Barna Consulting hicimos un informe de cómo las redes sociales tenían que ser una herramienta de venta para los equipos comerciales, ¿no? Y cómo estos vendedores que estaban acostumbrados a hacer las relaciones de manera presencial, pues podían mejorar sus ratios de eficiencia si utilizaban metodologías mucho más digitales y visitas en remoto. Pues durante esos 2 años antes de la pandemia, pues había mucha gente que nos miraba con la cara así desencajada, ¿no? Y un poco rara, ¿no? ¿Y cómo os metéis en esto? Si precisamente vuestra fortaleza son las formaciones a redes comerciales para conseguir esa conexión, esa inteligencia emocional en la venta que haga que influenciemos en persona, etcétera. Y hablábamos ya desde un principio de este mundo híbrido, ¿no? Este mundo híbrido donde tienes que saber muy bien balancear el coste-beneficio, ¿no? El coste que te genera pues una visita presencial, un viaje, una feria, etcétera, para hacer esas relaciones y para conseguir esos contactos, ¿no? Y ahora con la pandemia hubo un momento en el que todos estuvimos en casa, que no podíamos hacer ninguna visita, trabajamos muchísimo en el sector farmacéutico y no podían ir a visitar a los médicos porque estaba prohibidísimo. Tampoco tenían la capacidad de generar pues, esas visitas que influenciaran, pero sí que estaban acostumbrados, y muchas redes comerciales han estado acostumbradas durante toda la vida a utilizar el teléfono. Ese teléfono tan frío, ese teléfono que no ves a nadie al otro lado, ese teléfono que te obliga pues, a tener unas dinámicas de venta telefónica, que eso es muy complicado, ¿no? Y en muchos casos, mezclando las dos realidades, lo que hemos conseguido son que se encuentren, ¿no? Y que vendedores de toda la vida empiecen a utilizar videollamadas, las redes sociales como captación de contactos, de leads. El hecho de que podamos, un tema que para nosotros es fundamental, las referencias, ¿no? Si yo quiero conseguir una buena referencia de un cliente que está satisfecho para que me referencie a otro cliente, pues eso antes era muy complicado, ahora se puede hacer a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, esta manera de trabajarlas mucho más quirúrgica, si se me permite, ¿no? De entender quién te puede dar qué valor, eso ya le veníamos diciendo desde hace muchos años y ahora con la pandemia pues ha sido muchísimo que más os adelantasteis, ¿no? Veíamos claramente que Internet tenía que ser un aliado de las ventas y no el e-commerce tenía que ser el enemigo, ¿no? Entonces, cómo todas las tecnologías tenían que hacer que el comercial tuviera muchísimo más acceso y no barreras, ¿no? Y esos accesos tenemos que quitarles miedos. Siempre empezamos todas las sesiones con vendedores hablando de sus creencias limitantes y esas creencias limitantes que tenemos todos en el mundo de las ventas hoy pues están muy latentes. Y luego hay otro punto para nosotros fundamental, que son los mandos intermedios, esos jefes de ventas, esos directores comerciales, que no saben, nunca han sabido dónde están sus comerciales, qué hacen, están en casa, no están en casa, están por ahí, están no sé cuántos. El control, que hablábamos antes de control, el control por sí solo no genera valor. Si tú direccionas, si tú monitorizas, si tú pues eres capaz de estar más presente en el día a día de los comerciales, puedes hacer un coaching comercial, puedes hacer un aprendizaje, un modelaje de cómo hacer mejor las visitas, cómo hacer mejor las segmentaciones, cómo hacer mejor las propuestas, cómo hacer mejor todos sus procesos comerciales, que las visitas pues generen valor a través de pues, esas tecnologías que me hacen estar más cerca. Un director comercial que tiene que llevar toda España, pues hoy puede hacer una visita en Bilbao y mañana la puede hacer en Sevilla. Y eso tiene unos gastos tremendos de viajes, etc. Hoy las puedes hacer con decalaje de media hora, porque te estás en una videoconferencia y te conectas con el comercial. Si necesitas a un técnico, puedes incluir en la llamada al técnico. Y las tecnologías hacen que una visita pueda ser muchísimo más completa. Y esa es la ventaja que tenemos que ver, ¿no? Y tenemos que saber utilizar todos los canales
para que nuestro cliente, que al final tenemos que poner al cliente en el centro, tenemos que hacer que el cliente entienda pues que toma las decisiones en base a propuestas de valor, y eso lo podemos hacer de manera mucho más completa con tecnología, ¿no? Y con formación, ¿no? Y con mucha formación, Con mucha continua formación. y formación a todos los Porque niveles. también ha pasado que ha sido todo como de golpe, o sea, que no... Y igual quitando nos- miedos, y quitando miedos. Y luego otra oportunidad. Muchas veces el vendedor tiene miedo de que no sepa hacer según qué cosas a través de la tecnología, pero tu cliente está igual. Sí. Si tú das un pasito Sí. un poco antes, tienes una ventaja competitiva en la que no solo eres asesor de tu materia, sino que también puedes ser asesor tecnológico y ayudar a un cliente tuyo a hacer una videoconferencia, a compartir una pantalla, a rellenar bien un perfil de LinkedIn, a hacer un post en cualquier red social, que tus clientes estén ahí, a generar ese valor para convertirte en alguien, en un socio, en un partner de tu cliente para mejorar, para hacer que su negocio también También mejore, mejore. ¿no? Y eso pues es una situación en la que los vendedores tienen miedo. Entonces, si quitamos el miedo al vendedor, al comercial, a los equipos, para acercarse a sus clientes y asesorarles también en este punto, van a ser una referencia, te van a llamar, van a necesitarte y vas a ser estratégico. Bueno, para ir concluyendo ya, y igual hablamos un poco en clave de futuro así brevemente, ¿cuál es la estrategia de futuro, ¿no? Pues en el caso de Ibermática, en el caso de cada uno de la empresa que representa. Pues en nuestro caso, y aprovechando el foro en el que estamos, Euskadi para nosotros es una geografía estratégica, digamos ya casi 50 años contribuyendo al desarrollo de Euskadi, tanto en generación de riqueza como empleo. En 2 años casi ya cumpliremos 50 años trabajando aquí. Tenemos más de 2.100 profesionales y colaboradores trabajando, 6 oficinas, las 3 capitales, parques tecnológicos, más de 100 millones de euros que generamos desde aquí para clientes en Euskadi, en el Estado e internacionalmente. Entonces, aprovechando el punto antes de la generación de talento, animo a otros profesionales que quieran trabajar desde Euskadi que se acerquen a nosotros en estos ámbitos. Y para nosotros es fundamental, como vector de crecimiento, 2 áreas. Ibermática Digital, que ha venido creciendo con doble dígito en los últimos años. Tenemos ya más de 500 profesionales en áreas de data, DevOps, Customer Experience, etcétera. Y lo que llamamos los centros de excelencia, que en estos momentos tenemos 5, que son las plataformas SAP, Microsoft, Hybrid IT, ciberseguridad y lo que llamamos Smart Factories. Y recientemente hemos creado un 6º, que es lo que llamamos Data Analytics e Inteligencia Artificial, ¿no? Esos elementos son los fundamentales para nosotros de crecimiento, no solo orgánico, sino también inorgánico, incorporando al proyecto empresas que quieran trabajar con nosotros. Hemos adquirido 3 compañías en los últimos 3 años en las áreas de Industria 4.0, ciberseguridad y recientemente analítica, para de esta manera crecer sostenidamente y con rentabilidad. Pues después de ese llamamiento, la verdad, de lo más a empresas, a jóvenes, muy positivo. Joseba, un poco la estrategia de futuro de... Nuestra estrategia es seguir creciendo al ritmo que crecen las necesidades de nuestros clientes en materia de ciberseguridad. Hace unos años las necesidades eran puramente tecnológicas. A día de hoy las necesidades son mucho más completas y en servicios de inteligencia, en servicios gestionados, en consultoría, intentar dar las respuestas que necesitan y para ello seguir creciendo en números y seguir creciendo en personas. El talento es uno de los elementos clave y bueno, pues obviamente necesitamos profesionales para poder atender todas las demandas que tenemos. Raúl, investigación. Bueno, esto es como centro tecnológico, sabes que la investigación aplicada, la tecnología, está de alguna forma preparando el camino para el futuro, o sea, es lo que tenemos que intentar hacer. Y dentro de eso, aterrizándolo un poco, tiene 2 vertientes. Por un lado, las propias tecnologías que podamos transferir a las empresas, por otro lado, la formación, la creación de talento por investigadores que vienen con nosotros, se forman y que luego intentamos transferir también. Un centro tecnológico tiene mucha rotación, lo que se procura es dar una formación muy específica y de alguna forma cederlos a la sociedad. En este caso, la directriz es clara, teniendo un departamento de seguridad digital es uno de los focos donde queremos que en Euskadi se genere un foco, que las empresas tengan
no solo desde la universidad, que también, sino desde los centros, talento formado para poderse integrar en las empresas y poder desarrollar o aplicar esas nuevas tecnologías. Por otro lado, siempre tenemos que tener la oreja puesta para ver qué necesidades hay en las empresas, tanto en los proveedores como en los vamos a decir, usuarios finales, para poder detectar dónde la ciencia recién desarrollada puede ser utilizada para mejorar el estado actual de las cosas, ¿no? En ese sentido, también yo creo que una de las cosas importantes es dar el paso para acercarnos todavía más a esas empresas finales que tienen las necesidades y que siempre de la mano de una empresa proveedora, porque nosotros no vendemos servicios finales, sino podamos entender mejor esos problemas y entrar a formar parte de ese ecosistema, ¿no? Que muchos de los centros es difícil ubicarlos o saber qué es lo que hacemos. Estamos ahí en medio, ¿no? Como un engranaje en esa rueda económica, ¿no? Xavi, para finalizar, un poco cuáles las miras de futuro de Barna Consulting Group. Pues nuestra estrategia pues intenta cubrir dos patas, ¿no? La primera, formación, como muy bien hemos dicho, formación en la venta híbrida y formación en el liderazgo híbrido, ¿no? El liderazgo de departamentos, sobre todo de marketing y ventas, pero también de otros departamentos en los que la parte relacional, la parte virtual, pues también tiene que ir unidas y, por tanto, formación en ese mundo híbrido. Y por otro lado, consultoría para las empresas en la generación de ese valor, de no solo vender productos y servicios, sino vender negocio. Vender negocio, vender prosperidad, vender la capacidad de que en el mundo de las empresas, del B2B, pues se genere una capacidad de entendimiento, de cooperación, de agregación de demanda, de utilización de las tecnologías para unir muchas empresas en las cuales entre todos pues podamos ir creciendo, ¿no? Como proveedor-cliente, pero también como partners, ¿no? Y esa visión de que en el mundo comercial tenemos que estar mucho más encima del negocio de nuestro cliente para entenderlo, para entender las tendencias, para hacernos parte indispensable y estratégica de su manera de hacer, y que no nos vean como alguien que viene de vez en cuando y que nos ofrece solo sus productos y servicios, sino que es una pata importante de su negocio. Bueno, pues por mi parte yo creo que solo me queda de nuevo agradecer vuestra presencia a esta webinar de Grupo Noticias y bueno, pues que espero que quien nos escuche pues les llegue el mensaje. Creo que ha habido muchos mensajes y muy claros en este encuentro. Es que Ricardo, muchas gracias.